Saludos, sean todos bienvenidos a este encuentro educativo virtual. A continuación escucharemos un podcast moderado por el Dr. Henry Vallejo, quien pretende, a través de este medio, generar una ventana para la reflexión pedagógica. Feliz y luminoso 2021 para todas y todos en salud y bienestar. Para esta fecha tan especial como es la llegada de los Reyes Magos, que por un lado representa la entrega de presentes y por el otro el retorno a nuestras actividades laborales, hoy he querido entregarles este podcast que visualizo como un gran regalo por su orientación espiritual, pero con la mirada centrada en la praxis pedagógica necesaria en este inicio de año que avisoro con fuertes cambios y transformaciones en el imaginario emocional del ser humano. Esto partiendo del verbo sereno, amoroso y humilde que caracteriza a nuestra invitada, la doctora Franca Peri, educadora de una amplia trayectoria en la enseñanza a nivel básico y universitario, pero muy especialmente una maravillosa guía espiritual que se ha venido formando desde hace varios años con extraordinarios maestros de la India. Aprovecho la oportunidad de estar en total sintonía y co-creando acercamientos que superan la distancia entre Venezuela y Holanda. Manifiesto que te recibo con una afectuosa bienvenida que emerge de mi necesidad de crecer y ofrecer a otros la posibilidad de avanzar juntos. De allí que quisiera compartieras con la audiencia tu reflexividad sobre los retos que la educación necesita abordar y especialmente en estos tiempos de pandemia desde la perspectiva espiritual. El espacio es todo tuyo y gracias por estar. Bien, muchísimas gracias. Antes que nada, Dr. Henry, por esta invitación. Me honra y me da la oportunidad de compartir un poco lo que los años de experiencia me han dado y la investigación en educación me ha aportado, ¿no? En primer lugar, vamos a contextualizar un poquito a qué nos referimos con espiritualidad. Porque bueno, es un término que ha sido muy manoseado y hay muchas personas que tienen distintas percepciones al respecto, pero en mi caso, en lo que nosotros hemos hecho, en mi trabajo, he enfocado la espiritualidad básicamente como el proceso de autoconocimiento y el proceso de transformación que genera ese autoconocimiento. Una transformación personal que evidentemente redunda en el colectivo, redunda en el entorno. Eso es así, dicho en dos palabras muy básicas, ¿no? Entonces, desde ese contexto, desde esa perspectiva, nosotros estamos atravesando unos tiempos muy prometedores, muy retadores para acelerar ese autoconocimiento y esa transformación personal, no solamente en Venezuela, en todo el planeta. En el caso de la pandemia ha sido un catalizador. La pandemia ha sacado a relucir y ha empujado especialmente al sector educativo a nivel mundial a desarrollar sí o sí nuevas formas de manifestación de ese proceso educativo. Estoy hablando del proceso in situ, o sea, el acto educativo en sí. El acto educativo en sí es la relación entre el docente y el alumno. El padre y el representante es el tercer eslabón de este triángulo. No se puede ni se debe descuidar ese tercer elemento. Es un triángulo que si funciona, si todos los vértices de ese triángulo están fortalecidos, bueno, tenemos otra sociedad.
Así de sencillo. Entonces, yo creo que estamos en un momento educativo en el que tenemos que empezar a darnos cuenta que el acto educativo ya no es solamente la transferencia de un conocimiento. Ya eso pasó hace 2 siglos. Sin embargo, teníamos unas rémoras muy acentuadas el siglo pasado con lo que respecta a la memorización, a la asignación de tareas. Todo eso venía de siglos pasados. ¿Por qué? Porque se supone que la escuela o la universidad era el lugar donde estaba el conocimiento. ¿Qué pasa hoy en día? Que el conocimiento está en todas partes. El Internet nos ha rebasado en ese aspecto a todo lo que tiene que ver con educación. Hoy en día está ocurriendo a nivel mundial personas que tienen ya una carrera consolidada inclusive y debido a la situación de la pandemia o incluso antes, han sido personas que han desarrollado otras actividades y viven de esas otras actividades. Sería, horas hablar sobre esto, ¿no? ¿Y dónde han aprendido y dónde están enseñando? A través de Internet. Simplemente no hace falta ir más allá. Usted vaya a YouTube, vaya a cualquier canal y va a encontrar técnicas para aprender cosas, gente que está transmitiendo lo que ya conoce y viven de eso, o personas que tienen un hobby y ese hobby lo han desarrollado en una profesión. Estamos en tiempos de grandes transformaciones, donde ya nada es como antes, donde no es que no, yo soy ingeniero eléctrico y yo voy a trabajar como ingeniero eléctrico porque si no consigo nada como ingeniero eléctrico, entonces no sé qué voy a hacer. No, ya eso no existe. Ahora es otra dinámica. Y esa dinámica te la está dando no solamente los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, sino también el mismo ser humano. Nosotros estamos cambiando. Nosotros como personas estamos cambiando. ¿Cuáles son los retos de la educación entonces? La educación necesita abordar lo que realmente, la esencia de lo que es aprender y educar. ¿Cómo aprendo y cómo educo? Se supone que el que educa es el docente y el que aprende es el estudiante, aun cuando sabemos muy bien que el docente es siempre un aprendiente. Va a serlo siempre, de por vida, si es realmente su pasión el aprender y el enseñar. Entonces estamos hablando de 2 procesos que necesitamos pulirlos, desarrollarlos, trabajarlos y sacarles el verdadero lustre para que esos muchachos que salgan de nuestras manos como docentes, ahí me incluyo porque yo soy docente, esos muchachos salgan más que preparados para los nuevos retos que la humanidad nos va a presentar y nos está presentando. Apreciada y admirada doctora Franca, ¿podría profundizarnos durante su disertación en estas 2 acciones? Me refiero al proceso de aprender y de educar. Bueno, fíjate que esos 2 procesos, el de aprender y el de educar, que son simultáneos y que tienen toda una literatura al respecto, desde mi perspectiva, porque yo soy docente de toda mi vida, yo comencé a los 16 años, y desde mi perspectiva, desde mi experiencia, esos 2 procesos se nutren del amor. Mira, la necesidad básica del ser humano, la más importante, es la necesidad de amar y de ser amado.
Un docente necesita amar y necesita ser amado. Como persona adulta, yo puedo buscar los mecanismos para ser amada o amado de una manera verdadera, total, comenzando conmigo misma o conmigo mismo. Pero cuando se trata del acto educativo, yo siempre vi a mis alumnos como mis hijos. Y siempre pensé cómo yo quería que mis hijos aprendieran. Y qué era lo que yo quería que mis hijos aprendieran y qué era lo que yo quería que mis hijos fueran. Yo me formé como docente en un colegio católico y se nos decía que la educación es sacrificio, que uno tiene que sacrificarse. Y esa palabra, no sé, había algo, bueno, yo era una niña, 16 años, y esa palabra, no sé por qué, pero yo decía, pero ¿por qué tiene que ser sacrificio? Yo no entendía. Claro, ya han pasado tantos años, ya uno ha madurado, y ya yo he comprendido desde hace tiempo que no se habla de sacrificio. No estamos hablando de sacrificio, se habla de amor. Cuando tú amas, no te sacrificas. Cuando tú amas, tú no mides ni siquiera el tiempo, no mides el esfuerzo, no mides el trabajo. Lo que mides es el hecho de que te estás dando una oportunidad de amar a otro y de que la otra persona se sienta amada. Eso me sostuvo toda mi carrera y todavía me sostiene. El docente, según mi criterio, antes de incluso de preparar su clase, necesita sintonizarse con eso. Desde el corazón. Todo lo que sale y se hace desde el corazón es bueno y da los mejores resultados. Esa es la experiencia que yo he tenido y es la experiencia que me hizo crecer también como ser humano. Independientemente de todas las situaciones que rodean el docente en sí, independientemente de todas las luchas que tenemos, de todas nuestras necesidades de todo tipo, si logramos que ese momento de encuentro con el alumno esté guiado por el amor que yo siento por ellos como si fuesen mis hijos, bueno, yo creo que lo único que hay que hacer es dejar que fluya dentro de cada uno de nosotros, docentes, maestros, profesores, que fluya esa energía. Los resultados van a ser excelentes. Y con respecto al aprender, cuando estamos hablando del muchacho, del estudiante, del adolescente o del joven, del niño, más que conocimiento y cumplimiento de tareas, porque ya sabemos dónde está, el conocimiento lo van a encontrar. Lo que necesitamos es también enseñarles a sentirse en primer lugar. Si nosotros como docentes nos preparamos para conectarnos con nosotros mismos y enseñamos a nuestros estudiantes a sentir sus miedos, por ejemplo, en un mundo tan dinámico como el que estamos viviendo, donde tantas cosas están pasando cada minuto, si no estamos centrados, si no reconocemos lo que estamos sintiendo, si no le damos espacio para sentirlo, si no nos permitimos procesar esas emociones internamente, vamos a estar manejados y movidos por el miedo, como ha ocurrido y como está ocurriendo lamentablemente. Pero las personas que saben
cómo abordar ese miedo sin rechazarlo, esas personas adquieren claridad mental para ellos y para sus alumnos. Entonces, un estudiante que está claro mentalmente es un estudiante que va a saber usar su mente adecuadamente, valga la redundancia. Esa mente va a estar fresca. ¿Fresca para qué? Fresca para pensar, fresca para leer un texto, interpretar lo que está ocurriendo allí, ofrecer una crítica, incluso plantearse uno mismo elaborar uno mismo su propio discurso. Los muchachos tienen toda la capacidad desde preescolar hasta la universidad de tener su propia visión de las cosas, basada en el conocimiento y en cómo nosotros le hagamos llegar a ellos la información y cómo ellos la procesen. Una mente que está en paz, que no está movida por los miedos, es una mente que es capaz de sacar o de extraer la enseñanza y la conclusión de cualquier cosa que se le presente, incluso de conocimientos básicos. Estamos hablando de historia, de geografía, de ciencias. Cualquier conocimiento es comprendido, es asimilado adecuadamente cuando le damos al muchacho la oportunidad de que razone y de que razone desde un estado de paz. Eso exige al docente que también razonemos desde un estado de paz. Entonces, yo los invito, amados colegas, eternos colegas, por siempre colegas, que comencemos a mirar dentro de nosotros. Ese aforismo, conócete a ti mismo, que se atribuye a Sócrates y que realmente no fue Sócrates, sino que era una inscripción que estaba en el portal del templo de Delfos en Grecia hace miles de años. Ese aforismo significa eso: aprender a ver y a sentir lo que hay dentro de ti. Es un proceso que lleva toda la vida, pero que antes o después necesitamos abordar voy a decirlo de manera positiva, para que tengamos un futuro hermoso, un futuro sano, un futuro de provecho, un futuro donde veamos oportunidades en vez de amenazas, y un futuro en el que nos veamos valientes en vez de víctimas. Y eso es posible. O sea, no estoy diciendo nada que no sea imposible. Es algo que requiere tiempo, que requiere compromiso. Pero yo creo que un docente, antes que nada, es un ser humano. Y como ser humano es padre, es hermano, es hijo. Y necesitamos sanarnos. El mundo no va a cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Entonces ese es mi mensaje final, muy agradecida de verdad por esta invitación, y los invito a ustedes a que inicien este camino o continúen, porque estoy segura que muchos andamos en esta búsqueda. Entonces los invito a amarse y a ser amados, empezando por ustedes mismos, por abrazar lo que hay dentro de ustedes y enseñar a sus alumnos a eso mismo. Darles las herramientas para que puedan andar por sí solos. Porque al final un hijo se va, pero se va feliz, se va completo. Y nosotros habremos contribuido para ello. Feliz día, muchas gracias.
Maestra, qué valioso obsequio ha sido para mí poder escucharte y compartir este inspirador diálogo. Te honro desde lo más profundo de mi ser y doy gracias a la Divinidad Suprema por hacerte parte de mis aprendizajes más gratos. Bueno, mi gente amada, no me queda más que enviarles mis mejores vibras para iniciar esta vuelta al sol con energías sanadoras, de felicidad y paz interior. Chao, chao, se les quiere un montón. Bendiciones. Así cerramos este episodio, agradeciéndole a ustedes por su amable audiencia. Nos despedimos en la dirección y conducción del espacio, Henry Vallejo. Texto, edición y montaje, Catarina Infante y Luis Silva. Musicalización, Ormandi Font, Germán Domador y Pedro Tabasca. Les recordamos que este podcast estará disponible en el canal de YouTube de Henry Vallejo. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. La gatita se pasea.